Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo os voy a exponer los motivos por los cuales creo que Ethereum puede llegar a 21 mil dólares a final de este ciclo alcista. Así que empezamos. Bien, como sabéis, todas las conclusiones que he podido sacar han sido derivadas de información y análisis que he ido haciendo por mi cuenta. Por lo tanto, no es nada decir por decir, o clickbait, o lo que me gustaría que pasara. Todo tiene un porqué y un motivo. Por lo tanto, iremos viendo primero qué es la ley de Metcalfe y luego iremos enseñando diferentes gráficas que pueden apoyar esta teoría. Entonces, la ley de Metcalfe se aplica históricamente a empresas relacionadas con las telecomunicaciones, internet, tecnología, etc. Y ahora actualmente se está aplicando también en criptomonedas. ¿Qué nos dice? Dice que la ley, el valor de una red crece a medida que aumentan los participantes en dicha red. Pero le otorga un crecimiento exponencial y el valor lo iguala al cuadrado del número de participantes. Es decir, para poner un ejemplo, tú tienes un teléfono, pues a ese teléfono le otorgas cero valor, no tiene valor. En cambio, si tienes dos teléfonos, tú tienes uno y yo tengo otro, ya no vale 2, sino que vale 4. Pero si se une fulanito y se compra un teléfono, tenemos 3 teléfonos, pero no vale 3 o 6, sino que vale 9. ¿Por qué? Porque siempre multiplicamos el total por el cuadrado. Lo elevamos al cuadrado, ¿vale? Esto es así, es lo que nos dice la ley, y esto nos indica que una red va a ir creciendo exponencialmente a medida que vayan aumentando los participantes. ¿Qué quiere decir esto? Y ¿qué pinta Ethereum y esta ley con Ethereum? Pues que a medida, igual que se ha hecho con Bitcoin y se hace con otras criptomonedas, a medida que vayan habiendo más gente en la red de Ethereum, el valor irá creciendo exponencialmente. Entonces, primero, vamos a enseñar la primera gráfica donde comparamos el precio de Ethereum con el precio del Bitcoin, ¿vale? Vamos a ir ya situando y ubicando a Ethereum en el mapa. Aquí vemos en color verde Ethereum contra dólar y en color rojo Ethereum contra Bitcoin. El gráfico de Ethereum contra dólar, todos nos lo conocemos, pues bueno, ha explotado tremendamente, haciendo máximos crecientes prácticamente cada semana y valorándose superior al Bitcoin. ¿Cómo lo podemos ver esto? Pues lo vemos en el gráfico rojo. Aquí vemos que estamos en una zona de tremendo valor, hemos roto en Ethereum contra Bitcoin esta zona de resistencia, estoy mirando la línea roja y estamos haciendo máximos y mínimos crecientes. Por lo tanto, viendo este gráfico ya ves que técnicamente Ethereum apetece mucho, no solo por el crecimiento que está teniendo Ethereum en sí, sino también comparándolo contra Bitcoin, que es la gran criptomoneda. Apetece entrar en Ethereum y por eso está teniendo un crecimiento tan grande, mirándolo únicamente en el gráfico técnico, ¿vale? No vamos a analizar el gráfico de velas, porque el vídeo va por otro lado, pero pues bueno, esto indica lo mismo que hemos visto en la anterior diapositiva, pues indica lo mismo. Esto es el Ethereum contra el dólar, pues el gráfico que hemos visto tremendamente alcista, y por aquí abajo tenemos el Ethereum contra el Bitcoin, donde tenemos pues estos máximos crecientes, la ruptura de niveles de resistencia y un precio que ahora mismo está prácticamente en subida libre. Entonces, primera gráfica que quiero que veamos, primera gráfica interesante. Aquí tenemos la descripción y lo que nos muestra son las carteras de minoristas en Ethereum, ¿vale? Porque, pues bueno, este intervalo se considera, pues, bajo. Entonces, esto puede deberse también, entre otros motivos, por la exposición de los NFTs, ¿vale? Que ha añadido, o sea, ha ayudado a atraer nuevos usuarios. Aparte, el valor total bloqueado de las finanzas descentralizadas, o DeFi, como queráis llamarlo, pues continúa subiendo a medida que van entrando nuevos inversores al ecosistema. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué podemos ver? Pues principalmente una subida importante, otra subida menos parabólica,
nueva subida y la subida actual. Vemos que de un momento para otro, esto es este año, enero del 2021, hemos pasado de tener menos de 10 millones de direcciones a casi 14 millones de direcciones. Esto básicamente nos indica que hay mucho inversor minorista que está ingresando en el ecosistema de Ethereum. ¿Vale? Por lo tanto, ya vamos viendo que el público pequeño está empujando y está ya incluyéndose en la red. Vamos a ver otra gráfica. Veremos primero esta. Esto es el CME. Para quien no lo sepa, el CME son los futuros del Chicago Mercantile Exchange y es una de las principales formas que tienen los inversores institucionales de exponerse a criptomonedas, básicamente porque está regulado por los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una manera que tienen ellos, gente con mucha pasta, de pues invertir de manera segura. Decir que los futuros en el CME, en Bitcoin, están desde el 2017. En Ethereum, en cambio, se han incluido en febrero de este año. O sea, imaginaros lo atrasados que vamos en Ethereum. Entonces, ¿qué podemos ver? Se incluyen en febrero, el volumen es relativamente bajo hasta entrada la primera semana y media de abril, donde el volumen es tremendamente enorme, superando los 500 millones. Como podemos ver, hasta ahora, hasta entonces, el precio medio era de 250, el precio medio máximo, pero el precio medio al principio era de menos de 100. Pues hemos pasado de menos de 100 a más de 500 millones. Claro, esto ya nos dice otra cosa. No solamente está creciendo exponencialmente Ethereum en cuanto a inversores minoristas, que vemos aquí que siempre ha sido alcista, y desde principios de enero los minoristas de este año, principios de enero de este año, ya están ingresando en el mercado, sino que también, como vemos aquí, los institucionales están también apoyando a Ethereum, sobre todo en estas últimas semanas. Entonces, otra gráfica importante. Esto es el crecimiento de Ethereum contra Bitcoin en función de la capitalización de mercado y de las direcciones activas. Recordad la ley de Metcalfe, donde decíamos que el valor aumenta exponencialmente a medida que ingresan nuevos participantes. Pues aquí vemos que no solamente la capitalización de mercado de Ethereum está aumentando, sino que las direcciones activas también son cada vez más. Y que aparte, comparándolo con el Bitcoin, está mejorando. Es decir, cuando Bitcoin tenía este número de direcciones, su capitalización de mercado era una. Y la de Ethereum es otra, completamente diferente y más elevada. ¿De acuerdo? Entonces, ya vamos viendo que está mejorando en datos. Pero podemos seguir mirando. Mientras pongo el otro gráfico, te recuerdo que si quieres te puedes suscribir. Como siempre, voy subiendo vídeo a medida que me lo vais pidiendo y a medida que van pasando cosas y voy haciendo análisis. Por lo tanto, suscríbete, no te pierdas nada y sígueme por Insta porque por ahí pues voy informando de las cosas, ¿vale? Entonces, volviendo al tema. Ethereum. Esto es el ciclo del Bitcoin en el que estamos intentando compararnos, ¿vale? Y estos son las... Bueno, aquí te marca la línea de pues, direcciones activas de 1 millón. Como vemos, este apartado de aquí no se ve claro aún, pero ahora lo veremos mejor, pero aquí vemos que replica perfectamente lo que hizo Bitcoin en su momento, desde que llegó a 1 millón. Lo replica en precio, ¿vale? Claro, esto ya te va dando pistas del potencial que puede tener Ethereum. ¿Por qué el precio sale, el título es de 21.000 USDs? Pues bueno, porque si tenemos en cuenta la comparación entre ambos activos y lo plasmamos en el ciclo anterior, Bitcoin llegó a 20.000 prácticamente y Ethereum pues tiene el potencial de, como vemos que lo está mejorando, en los datos que estamos viendo, pues llegar más arriba, ¿vale? Ahora vamos a poner la gráfica, la misma gráfica pero en precio logarítmico. Aquí se ve mejor y vemos perfectamente cómo es prácticamente el mismo recorrido. Entonces,
¿Esto qué nos puede indicar? Si tenemos en cuenta todos los datos que hemos visto hasta ahora, la comparación con el Bitcoin, es decir, un activo que sigue siendo una red igual que Ethereum y que aplicándole la misma teoría de la ley de Metcalfe ha llegado en el ciclo anterior a 20.000 prácticamente, pues si vamos siguiendo esta teoría, podemos llegar a la conclusión de que Ethereum en este ciclo actual puede llegar a 20K. ¿Vale? Como todo, hay que tener en cuenta pues, que todo está relacionado al gran crecimiento de Ethereum, al gran crecimiento de las criptomonedas y se relaciona con la ley de Metcalfe, que como hemos comprobado antes, pues nos dice que el crecimiento es exponencial. Por lo tanto, es una hipótesis, es una teoría. Yo personalmente creo que Ethereum puede ser la red principal, la criptomoneda principal. Le veo el potencial para serlo. Al final, estamos en los inicios, pese a ya llevar años, estamos en los inicios. Tenemos que ver cómo evoluciona todo, hacia qué lado van las cosas, qué direcciones se toman. Y bueno, al final, que Bitcoin tenga que ser la primera es lo que ha sido siempre, pero hemos visto en anteriores vídeos que el interés está empezando a desviarse y Ethereum está consiguiendo lo que está consiguiendo habiendo entrado hace nada en la CME y habiendo empezado a verse interés por Ethereum de institucionales hace 3 semanas. Por lo tanto, creo que le queda un largo camino, creo que realmente puede llegar a 21.000 y creo que puede sobrepasar a Bitcoin como la moneda principal. Lo dejaré por aquí, espero que os haya gustado, que os haya servido. Si es así, dale un me gusta, compártelo con amigos, con familia y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!